Bueno, buenos días, bienvenidos a todos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a eh, comenzar con el módulo número 6, donde vamos a abordar la última temática de Illustrator, donde nos vamos a enfocar en la creación de piezas editoriales, ¿ya? Entendiendo las piezas editoriales como esa disciplina dentro del diseño y dentro de las artes impresas sobre todo, y las artes, digamos, que se encargan de la composición de libros, la composición de revistas y demás, de utilizar el espacio clasificando lo que son textos, gráficos e imágenes. ¿Ok? Ya hemos trabajado con gráficos vectoriales, considero lo suficiente. Ya hemos tenido los acercamientos con el texto entre la diferenciación de lo que son textos de título y textos de párrafo. Ahora vamos a ver qué recursos me permite o me facilita a mí la herramienta para crear unas composiciones ya más elaboradas a nivel de los párrafos sobre todo. Entonces, bueno, vamos a abrir el programa y ya les comento cuál va a ser el caso de hoy. Listo, vamos a transformar un artículo de internet en como en una página interna de una revista o de un periódico. Entonces, bueno, compartiré pantalla. Listo, este es un ejercicio práctico, no es calificable, pero les recomiendo que lo vayan siguiendo para que vayan practicando las distintas opciones que nos brinda la herramienta. Bueno, entonces vamos a crear un documento nuevo. En este caso, vamos a trabajarlo como si fuera para impresión. Entonces voy a meterme aquí en los formatos de impresión y voy a seleccionar un tamaño legal que es como un tamaño oficio, ¿ok? Tabloide es un tamaño que es como doble carta, digamos que es muy utilizado para los periódicos, por eso en algunos contextos ustedes escuchan que le dicen los tabloides y se refieren a los periódicos, y es por el formato, porque cada pliegue de página es un tabloide. Entonces vamos a hacerlo de legal, que es un formato, repito, como oficio. Y aquí, pues, como pueden ver, vamos a encontrar las medidas de un tamaño oficio, que es 21,59 de ancho por 35,56 centímetros. Si por alguna razón no tienen o no acceden aquí a la plantilla que tiene por defecto Illustrator, pues pueden escribir manualmente estos valores. 21,59 por 35,56. Voy a escribirlo por acá de todas formas en el chat para que lo tengan presente. Y ese es un formato oficio o legal. Los valores que están aquí, miren que cambian con respecto a cuando se trata de imagen digital. El modo de color cambia a CMYK, que es pues, la información de color que se maneja cuando va a ir para una impresora. Y el rasterizado es alto, es a 300 dpi, porque se necesita de una buena resolución para poder hacer un proceso de impresión que quede de buena calidad en un tamaño impreso, ¿no? En un formato impreso. Entonces simplemente le vamos a dar crear. Y aquí pues ya tenemos nuestro formato, ¿vale? Mientras van creando eso, voy a buscar un artículo. Creo que salió un artículo muy interesante que vi que van a prohibir en China eh, pasar tanto tiempo con los videojuegos. Vamos a ver qué pasa sobre eso. China prohíbe videojuegos. Vamos a ver qué aparece por aquí si encontramos un... China prohíbe a los menores jugar videojuegos en línea entre semana. ¿Cómo la ven? Vamos a ver la noticia aquí en CNN. Voy a verificar que tenga buena cantidad de texto, primero que todo. Y ya les comparto si el artículo nos puede servir para el desarrollo del ejemplo. Bueno, podemos hacer un mix de varios artículos, ya que está un poquito corto, pero bueno, creo que puede funcionar.
en cierta medida. ¿Listo? O si no cortamos el formato, eso no hay problema. Listo, entonces chicos, les voy a compartir este artículo y lo vamos a pasar de un formato digital, entonces a lo que sería como una página de una revista. Entonces, chicos, ahí en el chat les estoy compartiendo el artículo, ¿ok? Y voy a empezar a pasar texto del artículo al formato de Illustrator. Voy a empezar por el título. Entonces voy a copiar aquí donde dice China prohíbe a los menores jugar videojuegos en línea entre semana. Voy a copiarlo. Herramienta texto en Illustrator. Como es un texto de título, no necesito crear el recuadro de párrafo, sino que simplemente le doy clic y ya queda como un texto de párrafo que está muy chiquitico, ¿no? Entonces vamos a seleccionar una tipografía. Vamos a empezar a aplicar algo de teoría de la tipografía. Para títulos voy a utilizar una fuente y para párrafos voy a utilizar otras. Entonces, quiero que para la principal voy a utilizar como una romana, entonces voy a buscar alguna tipografía que tenga serif. Aquí hay una Baskerville que funciona muy bien y es muy utilizada para muchas veces en la prensa. Y voy a colocarle un puntaje pues bastante grande porque es el título, ¿no? Tiene que sobresalir. China prohíbe a los menores jugar videojuegos y voy a dividir el texto en dos líneas, que quede más o menos así. Voy a colocarlo, bueno, creo que voy a utilizar otra fuente que además de romana tenga bold, ¿no? Que se vea también bold. Esta se ve muy informal. Esta es una Bodoni. La Bodoni tiene bastantes puntos. Creo que una Bodoni en bold. China prohíbe a los menores jugar videojuegos en línea entre semana. Y voy a ponerlo así, como más grande. Y voy a agregarle un poco de color, un poquito de color como para asignarlo, para colocarlo en contexto. Como es China, pues quiero usar mucho el color rojo, ¿no? Que es un color asociativo con todo lo que tiene que ver con el país oriental. Y voy a colocar este texto blanco para lograr un mejor contraste. Ya ustedes pueden ir siguiendo lo que estoy haciendo, ¿vale? Miren que no he hecho nada del otro mundo, simplemente un contenedor. China prohíbe a los menores jugar videojuegos en línea entre semana, ¿vale? Puedo jugar con con el interlineado. El interlineado creo que puede ser un poquito menor. Entonces aquí en las opciones de carácter voy a disminuir un poco para que quede más apiñado, ¿no? Y podemos ser así como... Y voy a destacar una palabra. Voy a destacar la palabra videojuegos que considero es, puede funcionar para el titular. Entonces, miren, voy a darle doble clic y voy a seleccionar solamente la palabra videojuegos. Estoy en el mismo texto, pero estoy seleccionando ahora específicamente la palabra videojuegos y voy a aumentarlo para que se vea más grande. China prohíbe a los menores jugar videojuegos en línea entre semana. Y este que está aquí, voy a ponerlo más pequeñito. ¿Vale? Voy a ponerlo más pequeñito para que quede aproximadamente en caja con el límite que tiene la primera línea. ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar de esta manera. Ok, empiezan las llamadas justo en el momento en el que uno está ocupado. Y bueno, quizás voy a mover un poquito más el interlineado, aquí más o menos, para que no quede ya tan junto porque la palabra videojuegos estaba ya demasiado grande.
¿Listo? Entonces, miren que sin necesidad de hacer divisiones de texto, yo puedo jugar entre el interlineado y entre el tamaño de algunas palabras, ¿ok? Listo, ya les compartí el artículo, entonces vamos a ver qué se nos ocurre. Bueno, yo quiero, obviamente antes de hacer cualquier pieza editorial, pues lo recomendado es precisamente buscar una retícula o un esquema de diseño para uno más o menos clasificar los elementos en la página. Pero resulta que eso depende muchas veces de la cantidad de información que se tenga. Les voy a mostrar algunos ejemplos aquí de lo que es el diseño editorial para que sepan de qué estamos hablando. Entonces miren lo que son piezas editoriales. Voy a abrir algunas y rápidamente pues voy a mencionarles qué características regularmente nos encontramos. Porque ahí ya tengo suficientes. Entonces miren por ejemplo acá, miren el título. Si ven el título destacado que es y cómo se juega incluso entre palabras, miren por ejemplo la caja de texto dividida en dos columnas y aquí aparece otra información. Y acá pues por supuesto tenemos imágenes, número y texto. O sea, es lo que cambia a lo que es un texto en cascada a convertirlo ya en una pieza totalmente diseñada. Ustedes dirán, ¿y qué es el texto en cascada? Pues el texto en cascada es precisamente esto que vemos en los artículos web, cuando el texto va precisamente así de largo, ¿no? Y que más allá pues de las imágenes que uno se encuentra, todo va de forma, digamos, como lineal hacia abajo, o sea, no hay columnas ni nada de eso. Y la mayoría de artículos noticiosos, miren, esto es puro texto en cascada, esto que están viendo aquí. Esto no es muy bueno de leer cuando se trata del mundo impreso, ¿no? Esto para celulares y para pantalla pues funciona bien, porque es adaptativo y pues más que todo ahora que se consumen los contenidos en distintas pantallas. Pero el editorial lo que se encarga es transformar la información y mostrarla de una manera más organizada en el formato. Vuelvo a los ejemplos, sino que puede ver si me ocupa gran parte. Miren aquí, por ejemplo, en este caso, imagen grande, un número destacado aquí, textos de párrafo, esto es lo que vamos a aprender, cómo acomodar los textos de esta manera en Illustrator de forma correcta. Y aquí, miren, contenedores, gráficos, párrafos, columnas. Y si hablamos de las retículas, retícula, diseño editorial, nos encontramos con esto. Estas son las retículas. Entonces, miren, ¿sí ven? Son como alternativas que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de diagramar. Miren, este sería interesante, ¿no? Poner el párrafo y aquí como unos textos destacados de datos importantes que se estén mencionando en el artículo. Entonces, básicamente es aprovechar el espacio para mostrar bien la información. ¿Listo? Entonces, volvamos al ejemplo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero, pues vamos a colocar una imagen en esta parte de acá, que sea de pronto del tamaño total de esta barra. Y acá vamos a dividir en, yo creo que en tres columnas, o hagamos más bien esto. Aquí ponemos una imagen, perdón que esto no está viendo. Aquí vamos a crear una imagen, más o menos así. Vamos a colocar el texto aquí al ladito. Y acá más abajo vamos a colocar entonces, puede ser una división, y vamos a dividir el párrafo en dos o tres columnas. ¿Listo? O sea, que el texto se vea así en dos o tres columnas. ¿Listo? Entonces, para tener más o menos una idea. Entonces, vamos a buscar una imagen. Vamos a ver si es que la del artículo está un poquito. No, es que juegos y ponen aquí a esta señora, no. Ah, de pronto esta sí, miren. Entonces voy a copiar esta imagen, voy a aprovechar esta imagen que está en la parte de abajo, voy a copiarla y la voy a pegar acá y miren, queda perfecto para lo que yo quiero hacer. Y vamos a ponerlo acá como más pequeñito. Así. ¿Listo?
Sí, más o menos, porque quiero que la imagen pues tenga un alto impacto. Acá como para hacer chévere voy a añadirle un elemento gráfico a esto. Colocar aquí como una barra negra, traer al frente y como para destacar la palabra videojuegos. Esa es mi intención. Miren que todo tiene un porqué. Acabo de crear ese contenedor allá para destacar la palabra videojuegos frente a los demás. Además de que también la estoy destacando con tamaño. ¿Listo? Entonces, listo, ahí ya quedó destacada. En la parte inferior la imagen. Y ahora voy a copiar el texto que tenemos acá, que es este que está aquí, que dice Hong Kong, Beijing, y está este texto de párrafo. ¿Esto tiene que ver con eso o no? Creo que son estas dos líneas que están aquí. Entonces, chicos, vamos a copiar esto que está aquí. Voy a crearlo momentáneamente acá. Voy a utilizar una tipografía, me gusta mucho para texto así como de párrafo, la que se llama Roboto. Roboto en regular o Roboto Light, pero lógicamente más o menos en un puntaje de 10 o de 12, ¿no? Vamos a ver en 12 cómo se ve. El interlineado, como lo hemos manipulado, miren que se ve extraño, entonces procuren dejarlo en automático. Ahora entonces, chicos, acabo de copiar este texto para mostrarles lo siguiente. Simplemente copien ese texto y voy a copiar el siguiente, que sería aquí donde dice la medida, se representa hasta aquí donde dice 1.6%. Hasta ahí, y lo voy a copiar aquí mismo como en esta caja, le voy a pegar. Recuerden que cuando tienen más texto del que se está mostrando, aparece aquí una cajita roja, y eso significa pues que hay un texto que se está ocultando. ¿Listo? Entonces, este es el texto que tengo. Vamos a ver si se los paso para que no den tanta vuelta, se los voy a pasar por chat. ¿Listo? Por el chat de aquí se los voy a pasar este texto para que lo copien. Ah, pero tiene límite. Esto tiene límite, no se los voy a pasar por acá. Esto tiene límite de caracteres y no me lo estaba pasando todo. Entonces usen por supuesto, el texto. Repito para que lo tengan claro. Estoy copiando este texto que está aquí hasta la palabra lunes y luego estoy copiando acá donde dice la medida representa hasta donde dice subir un 1,6%. Luego vemos qué hacemos con el otro texto. Por ahora tengo este párrafo. Entonces uno diría, bueno, pues yo podría colocar este texto aquí, pero pues no es la idea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. O podría replantear lo que acabo de hacer, ¿no? Podría colocar aquí dos columnas y aquí pongo de pronto un texto destacado. Sí, hagamos lo siguiente. Aquí voy a convertir más bien esto en tres columnas. Hagamos de una vez las tres columnas. Y acá simplemente voy a colocar algún texto destacado de los que tenemos aquí. Vamos a ver cuál está. Dice, ¿por qué el Partido Comunista? No, esto no. ¿No? Esta es la descripción del... Profe, qué pena, una pregunta. Sí, dime. En, por ejemplo, ahí lo que estamos haciendo, no hay una opción como la hay en Publisher, que es la aplicación de Office, que dependiendo de donde uno iba poniendo la imagen, el texto se iba como corriendo hacia cierta parte para poder que se viera el texto y la imagen o sea, la Sí, imagen y el texto como, sí, listo. Sí, pero se hace de otra forma. Ya les voy a mostrar cómo. Y también les voy a mostrar precisamente cómo crear las columnas, ¿vale? Pero no es así tan automático como en Publisher o como en el mismo Word, que uno le dice a la imagen, mira, tú eres como...
una imagen ahí que va a tener como un imán, por así decirlo, y cada que te metes en un texto, él como que se respeta. Porque precisamente Illustrator no es una herramienta propia para hacer editorial, ¿vale? O sea, no es una herramienta propia para hacer editorial, pero sí, pues dentro de todas sus herramientas creativas que tiene, pues nosotros podemos resolver. O sea, Illustrator es más para hacer pósters, podemos hacer revistas así muy creativas también, pero que sean cortas, pero ya para grandes piezas editoriales, por supuesto, no es la herramienta más propicia. Para eso, Adobe tiene su propia herramienta editorial que se llama InDesign, ¿ya? Que sí tiene todas las herramientas así muy orientadas hacia la intervención de párrafos y todo eso que, por ejemplo, tú mencionas. Entonces, chicos, simplemente aquí voy a colocar este texto que aparece acá, que dice China endurece el acceso de los niños a los videojuegos. Voy a colocarlo acá, en este pedazo, como texto de párrafo. Y por supuesto aquí voy a contrastarlo más. Y acá sí voy a poner la letra grande, ¿no? Porque necesito que se lea. Recuerden que estas divisiones, separación de letras, las pueden corregir aquí en párrafo, en las pepitas que están acá, y le dechulean el separar, ¿vale? Y de esa manera, entonces, voy a terminar de ajustar aquí. Podríamos agregar iconos y demás, eso ayuda mucho, pero voy a dejarlo para después. Por ahora estoy jugando como con los contenedores, también con el tamaño de la letra, y ahí pues ya tengo un subtítulo. Ahora sí, vamos a crear, chicos, pues les doy tiempo para que hagan esto, no mucho, porque recuerden que este es un ejercicio más que todo así como de explicativo. Entonces, un minutico para que pues resuelvan el tema del título. Si todavía no lo han hecho, creen el contenedor, copien este texto o lo pueden escribir que está cortico. China endurece el acceso de los niños a los videojuegos. Listo. Y entonces ahora, como ustedes ya tienen copiado este título que está acá, ¿cierto? O sea, este texto de párrafo, yo quiero dividirlo en varias columnas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Miren que las columnas, ¿para qué sirve? Muchas veces el texto, si yo lo tengo así en cascada, miren la cantidad de párrafos que sale y miren la cantidad de espacio que ocupa, prácticamente la mitad de la página. Entonces, ¿para qué sirven las columnas? Para nosotros distribuir mejor el espacio y por ahí podemos ahorrarnos algo de este espacio que nos está quedando por acá pendiente. Entonces, bueno, presten atención cómo lo hacemos. Lo primero que hacemos es creamos el tamaño de la columna. De hecho, a mí me gusta a veces crear como la columna aquí, más o menos para saber el tamaño que van a tener. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, mira, estoy creando 3 columnas, más o menos con esto. Como pueden ver, no caben del todo, entonces me toca más o menos ajustar aquí y queda más o menos de esa medida. Entonces, de esa manera yo ya sé que una columna puede ser de este tamaño. Miren que lo tenía más o menos lo tenía ajustado. Lo importante es que lo dejen así. ¿Listo? Creen la columna y supongamos que el largo de la columna va a ser hasta aquí, aproximadamente. Pam, aquí donde dice home. Listo, los espero. Miren que hay texto que se me está escondiendo, o sea, mucho texto que queda escondido porque pues es demasiado largo y no cabe en ese pedacito que yo estoy creando. ¿Ok? ¿Ya lo tienen?
Bueno, entonces chicos, presten atención que esto sí es vital. Esto yo creo que es lo más importante quizás de la clase. Entonces, miren que ustedes nunca pueden dejar un párrafo que tenga esta señal. Es muy peligroso porque, repito, pueden estar dejando de mostrar información. Entonces, tengan mucho cuidado con los cuadros delimitadores de párrafo porque pueden estar ocultando cosas. ¿Listo? Pero entonces, cuando vamos a crear varias columnas, miren lo que podemos hacer. El programa ya nos ayuda y hacemos lo siguiente. Ustedes le dicen al programa, listo, vamos a darle clic sobre la cajita roja. Aquí donde está la cajita roja con mucha puntería. Entonces, si ustedes le dan clic, miren que automáticamente el cursor cambia de forma y me está mostrando ahí algo que se parece como a una L invertida y ahí aparecen como unos textos. Eso quiere decir que si yo vuelvo a dar un clic en cualquier lugar, puede ser acá lejos o aquí al ladito, yo trato de hacerlo al ladito, pues porque son párrafos iguales, y si yo le doy clic, él me va a crear un párrafo de las mismas características que el anterior. Y miren que hay una línea que los conecta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que este texto, si yo cambio acá, miren cómo se va moviendo. Empieza a ser como un texto dinámico. Pero miren que sin embargo me sigue apareciendo el, la cajita roja de que todavía hay texto que está oculto. Entonces debo continuar. Entonces nuevamente doy clic aquí con puntería. Toca con bastante puntería. Miren que ahí no lo hice con puntería. Y aquí creo el tercer párrafo. Y miren que sin embargo sigue con texto oculto. Entonces, como que ya no puedo crear más textos de párrafos, entonces ahora sí me toca expandir el tamaño de algunas de las columnas. Por ejemplo, voy a probar con la primera. Ahí se sigue mostrando. Entonces, ahora con la segunda, aún más. Con esta. Y vamos a ver si aquí ya de pronto se acaba. Miren que ahí sí me dio exactamente como lo necesito. Por supuesto, les debo confesar que 12, una letra en 12 para una revista es bastante grande, o sea, 12 es un puntaje grande. Para una revista, el promedio en texto está en 10 más o menos. Entre 10, digamos que es un tamaño apropiado para este tipo de publicación. Entonces voy a dejarlo en 10 de tamaño del texto, de la tipografía. Le pongo aquí 10 puntos. Pero me toca ponérselo a cada párrafo. O selecciono todo de una vez, lo puedo hacer, y le pongo aquí tamaño 10. Entonces, por supuesto, pues aquí ya el texto me cambia más. Entonces voy a tratar de ajustarlo. Hasta aquí medio. Listo, creo que ahí es suficiente. Y ya pues si quieren justificar y todo lo demás, ya saben que lo pueden hacer acá. Justifican, justifican, justifican. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo les fue? Hagan la prueba y de esa manera entonces podemos crear textos de párrafo que están totalmente relacionados. Miren que siempre está la línea. Ojo, no les puede quedar el cuadrito rojo que significa que hay texto por ahí escondido. Eso, mucho cuidado con eso, ¿vale? Ya si ustedes quieren agregar aquí un título o algo así, bueno, eso ya es adicional. Y ahora vámonos entonces a la parte de aquí de abajo. Entonces aquí se me ocurre crear un contenedor grande de un gris más bien claro. Utilizar aquí un gris. Un gris más claro incluso.
Vamos a ver qué se me ocurre entonces ya con esta parte. ¿Ya? Entonces miren cómo vamos jugando con la retícula. eh, y también el texto dividido en columnas facilita la lectura. O sea, porque queda como más apiñado y es una manera, pues, de alguna forma, llamémoslo, es una percepción que se tiene y que al tener algo muy largo dividido en pequeñas partes, tú lo ves como más digerible, por así decirlo. Bueno, hace rato dice que si puedo mandar el texto por acá. Lo que pasa es que el texto es demasiado largo. O sea, es demasiado largo y tiene límite. Mira que aquí va a terminar hasta el 1.6%, pero no llega, no llega a todo eso. O sea, se queda corto. Entonces, por eso les compartí la URL donde está el artículo completo para que ustedes mismos copien el título, ¿vale? Ahí les estoy compartiendo nuevamente la URL de donde yo estoy sacando la información. Entonces vamos a analizar de lleno qué más podemos hacer con el resto de información. Entonces, una creciente represión, esto es un título, entonces voy a ponerlo acá como título, una creciente represión. Voy a utilizar el cuentagotas para utilizar esta misma tipografía que está acá. Y incluso me gustó cómo quedó ahí, ¿no? Pero voy a ponerlo de un color negro para que destaque más. Una creciente represión. Miren cómo voy jugando con los títulos o sea, con una tipografía distinta en los títulos. Recuerden que una de las recomendaciones de la tipografía que vimos la semana pasada es que combinen varios tipos de fuentes. Listo, ahí voy jugando con distintas tipografías y para el párrafo estoy utilizando otra. Entonces aquí sí vamos a recurrir a como a lo que estaba ahora preguntando, que bueno, ¿y cómo hacemos para acomodar ciertos textos en una zona? Les voy a mostrar un ejemplo práctico como el que decía hace un rato el compañero. Sumamos que yo quiero tener esta imagen y yo quiero que haya un texto, que este texto, que en vez de estar en tres columnas, esté eh, de alguna forma distribuido de esta manera. O sea, que aquí empiece el texto y la forma se vaya como completando acá. Entonces, miren cómo se haría en Illustrator. Lo voy a mostrar de ejemplo porque probablemente no lo vaya a utilizar en esta parte de abajo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar un texto a una forma. Entonces, ¿qué debemos crear? Debemos crear la forma. Entonces, ¿cómo puedo crear la forma? Puedo hacerlo con un contenedor aquí y puedo hacerlo, voy a pintarlo para que lo vean. Y puedo crear otro contenedor aquí. ¿Listo? Y luego utilizo el buscatrazos para soldar. ¿Listo? Esa es una manera. Otra forma, pueden con la herramienta pluma, pero eso sí con bastante responsabilidad y puntería, pueden crear ustedes mismos la silueta que quieren. Por ejemplo, esta, que es lo mismo que acaba de crear abajo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Digamos que tengo esta figura. Entonces, pues, empiezo con esta que era la que ya había hecho bien. Yo puedo agregar un texto en esta área que está aquí. ¿Cómo lo hacemos? Voy a copiar este texto nuevamente, como si fuera la primera vez. Control C. Y miren lo que yo hago. Con la herramienta texto, si ustedes se paran sobre cualquier forma en la parte de adentro, muchachos, miren la parte de adentro, con dar un clic, no deben seleccionar el trazado, sí. Pam, con dar un clic,
miren que el texto se les va a adaptar a una forma. Entonces, esa es la manera de adaptar un texto a una forma. Repito, tienen la forma, se van a la herramienta texto y buscan aquí como el vértice donde dice que están seleccionando el trazado, le dan clic y el texto se les va a adaptar a esa figura que ustedes tienen. Entonces, pues en este caso aparece ese texto de ejemplo que siempre pone Illustrator, pero si yo le pego el texto que yo necesito, miren que aquí tengo otra opción de diagramación. Entonces, de esa ¿Cómo, manera profe? ¿Cómo? lo hacemos. ¿Sí ven? ¿Sí vieron lo que acabo de hacer, no? ¿Y qué es lo interesante de esto? Ya lo repito, tranquilo. Que pues si yo modifico los nodos, pues ese texto se va a adaptar, ¿no? O sea que también puede ser una opción. Listo, acabo de hacer lo siguiente, mira, voy a borrar. Sobre cualquier forma que ustedes tengan, puede ser incluso un círculo, miren, una elipse. Si yo creo aquí una elipse y ahora me voy a la herramienta texto y selecciono el contorno más o menos aquí donde dice el trazado, miren que el texto se va a adaptar a esa forma y aquí pego el texto y miren que pues aquí podría yo también contar la historia con un círculo. No es lo más apropiado porque es incómodo leerlo de esta manera, pero a veces para temas eh, creativos podría ser interesante hacerlo, ¿no? Y a veces la silueta puede ser algo más, más compuesto y es lo que vamos a hacer precisamente ahora. Voy a buscar una imagen de vamos a ver, de un control de videojuegos. Vamos a ver un control de PS5, a ver, qué nos encontramos. Ojalá estuviera en PNG. Bueno, podría ser este. Sí. Voy a compartirles esta imagen. Eh, abrir, abrir imagen en una nueva pestaña. Está un poquito pixelada, pero pues bueno, para temas del ejercicio, chicos, creo que lo podemos hacer. Ahí les compartí esta imagen. Voy a copiarla y vamos a pegarla aquí en la parte de abajo. Más todavía, como así más o menos. Aprovechar un poquito más los espacios que me están quedando. Y acá, bueno, de repente voy a quitar ese fondo para que quede más como de esta manera. Vamos a ver qué se me ocurre aquí. Ah, bueno, así queda como chévere. Listo, ahora voy a colocar un texto, muchachos, que rellene esta parte que está aquí. Como que empiece por aquí y rellene y le dé como bueno, que le dé incluso bueno, no tanto, que rellene como esta forma que está aquí y aquí pues colocamos el texto. Así, pam, 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 pam. ¿Listo? Será como la intención. Les voy a ajustar un poquito la imagen o también lo podría haber hecho aquí y lo que hago es que tomo una muestra de este color. Miren, estoy tomando la muestra de una imagen y puedo expandirlo acá. A ver si da. Ah, sí, da, hagámoslo mejor así. Entonces, miren, enviar detrás, como hasta aquí porque hay una sombrita ahí desafortunadamente. Entonces, hagámoslo de esta manera.
Listo. Y acá voy a colocar un texto y acá voy a colocar otro. No sé si me hago entender. O sea, acá voy a colocar un texto así. Pam, 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 pam. Y acá voy a colocar el otro que sería así. Pam, pam, pam. Como si fueran dos párrafos. Pero de una forma más creativa, pues voy a utilizar esta imagen. Entonces, repito, chicos. Copian la imagen que les acabo de pasar. Eh, Esto que estaba detrás era un contenedor que lo creé tomando la muestra de color de este fondo para que quede igualito. Y luego simplemente dibujan el contenedor en esta zona, lo mando para atrás, organizar, enviar detrás, y ya me queda como si estuviera en la mitad y esto estuviera dividido. ¿Vale? Les doy tiempo para que lo hagan. Y es más, yo creería que ya pues como a modo de ir terminando el ejercicio, voy a ponerlo más bien hasta el fondo y hago esto más grande, para que quede más espacio para el tema de la lectura de los textos. En síntesis, chicos, creen un contenedor en la parte de, de atrás que cubra la mitad de esta zona y ponen la imagen encima que quede exacto pues a esa línea divisoria que hay ahí. Y vamos a aprovechar este espacio creando unas cajas de texto. Ya con el título, bueno, aquí podemos colocar un icono de alguna consola o de los videojuegos, ¿cierto? Como de estas maquinitas podría ser. Ahora buscamos un icono y se lo ponemos ahí. Voy a crear como el espacio para el icono, que puede ser un circulito, y lo pongo de color rojo como para seguir con la misma gama de colores. Miren que ya se va pareciendo más como a un anuncio de revista, precisamente, ¿no? Listo, por favor levanten manito quienes van conmigo o han hecho pruebas por lo menos. Recuerden que no es un ejercicio evaluativo, pero les va a servir a ustedes como elementos creativos. Bueno, María Paula por aquí levanta la mano, siempre muy atenta. ¿Quién más? ¿Quién más? Chicos, solamente María Paula está. Hernán, qué bien. Andrés Felipe, Sergio, perfecto, muchachos. Muchas gracias. Pregunto, ¿les quedó claro lo de los párrafos? Que esa parte a veces puede ser un poquito confusa. Por eso les pregunto, si están claros con eso de los párrafos, ustedes ya, mejor dicho, están más del otro lado que otra cosa. ¿Viste? Porque es un recurso muy utilizado cuando nosotros estamos pues procesando mucho texto en Illustrator. Recuerden que Illustrator pues es más bien un programa de ilustración, pero pues tiene también estas herramientas cuando se requiere, digamos, de tener una herramienta con mucha flexibilidad precisamente en la creación de gráficos y que además se pueda integrar con textos. Entonces aquí, muchachos, vamos a tener que dibujar una silueta de esta manera para que el texto se adapte. O sea que la silueta va a ser así. Ya vamos a dibujar esto como algo así, una silueta. Aquí, así, pum, más o menos así. Y al lado acá lo mismo. Y vamos a meter el texto dentro de esa caja. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Herramienta pluma, tecla P, y marco como el margen superior, que puede ser este. Y más o menos hasta aquí, pum. Aquí puedo crear otro, aquí una pequeña curvita. Acá sigo. Acá puedo crear otra curvita pequeñita. Y por aquí sí es importante que terminen más bien como en perfiles rectos, hasta acá y hasta acá. Les doy tiempo para que hagan una figura como esta que acabo de siluetear aquí. Es esta que están viendo aquí. ¿Listo? Porque el texto va a ocupar solamente ese espacio, entonces de esa manera se va a adaptar al control que tenemos ahí. Ese control podría ser otra cosa, de pronto un Donkey Kong, un Mario Bros, que tenga la manito así, nosotros pues podemos hacer la silueta. Ahí lo dejo abierto para que ustedes lo exploren. ¿Listo? Les doy tiempo para que lo hagan. Mientras tanto, les pido un segundito, voy por un vaso de agua.
Listo. Entonces, continuemos. Ya tenemos esta silueta que está acá. Bien podríamos hacer lo mismo al lado de acá, pero como es tan parecida, ¿qué tal si la duplicamos? Y más bien le aplicamos aquí una transformación, reflejo, ¿se acuerdan? Vertical está bien, ok. Y voy a ponerle aquí el contorno como para que ustedes lo vean. Y lo voy a correr un poquito, aunque bueno, parece que como que no es tan... Ah, no, no es simétrico. Resulta que los controles son distintos. Y hay un pequeño desfase ahí, o sea que podríamos ajustarlo con nodos. Sí, creo que se puede. Miren, aprovecho que ya tengo esto aquí y es simplemente correr estos noditos que están aquí con Shift, ambos de una vez, y con Shift sostenido lo voy a correr un poquito hacia acá. O pueden dibujar la figura, no hay ningún problema, ¿vale? De hecho, miren que aquí pues tengo que ajustar también. Y acá puedo dejarlo así. Eso no es necesario que quede tan pulido porque al final el texto, pues, con sus palabras, con sus letras y todo, pues también el mismo, de cierta manera, se divide de forma automática. ¿Vale? Entonces ya, simplemente es tener estas dos siluetas porque ahí es donde vamos a colocar el texto. ¿Cuál es el texto que vamos a colocar? Entonces, me voy para acá nuevamente a mi artículo. Se me hizo a este. China prohíbe. Ya copiamos hasta aquí. Y ahora sí viene una gran parte de texto, ¿no? Una creciente represión, entonces voy a empezar a pegar. Hasta aquí. Copiar. Y ya sabemos, esta herramienta de texto, seleccionamos aquí el trazado o el trazado interno y lo voy a pegar. ¿Listo? Y este texto pues voy a tratar de que sea así como el de acá, así pequeñito. Y que sea de color blanco para que contraste mejor, porque el fondo es oscuro. Recuerden que siempre hay que buscar el contraste, ¿vale? Pues ahí creo que funciona perfecto. Y voy a seguir copiando el resto de palabras, que sería hasta aquí. Y perfecto, ¿vale? Aquí, pues digamos que no podría utilizar bien este porque, vamos a ver qué pasa, porque resulta que, pues él se me acomoda con la misma forma y en este caso, pues no necesito duplicar la misma forma porque está distinto, ¿no? Pero, espérense a ver, creo que sí lo puedo hacer de esta manera. Si hago aquí mensajes, debería de hacerlo. Espérense a ver. ¿No? Wow, sí lo hace, sí lo hace. Sí lo hizo, muchachos. Entonces ya les explico. O sea, como ya tengo esta forma creada acá, eh, lo podemos hacer. Entonces ya voy a repetir, miren, chicos. Peguen el texto primero, ¿listo? Peguen el texto que ustedes tienen acá y como ven aparece el rojito de que el texto ya se está quedando corto. Entonces, como yo ya tengo un párrafo distinto en la parte de acá, una de dos. Como les mostré anteriormente, ustedes dan clic aquí y pueden, con mucha puntería tienen que hacerlo, chicos. Y si dan clic, pues él les crea exactamente el mismo contenedor y digamos como que repliega el texto que está oculto en ese nuevo contenedor. Pero cuando tenemos otra forma por acá, podemos darle la siguiente opción. Hacemos lo mismo, simplemente seleccionamos la cajita, miren, la cajita que está aquí, y apenas nos aparezca el icono de que vamos a replicarlo en otro párrafo, vamos a seleccionar el nuevo trazo, o sea, el trazo que está al lado derecho. Y al pegarlo, miren que ahí el texto quedó ajustado. ¿Por qué no se está viendo? Porque este fondo es blanco y el texto está blanco. Entonces me toca seleccionar este que está acá y voy a colocarle un color de texto
negro para que ahora sí se vea. Miren que ahí se ve. Y ya de ahí para allá puedo seguir copiando el resto de los textos, que sería este que está acá. Epa, ¿qué se me hizo? Este que está aquí. Voy a copiarlo. Voy a copiarlo hasta una parte porque sé que no todo me va a alcanzar y luego miro a ver qué hago con el resto de... Porque pues también podríamos crear otra página y, ¿cierto? Y seguir diagramando. Entonces aquí le damos pegar y miren que queda perfecto, ¿no? Miren, queda perfecto. Queda perfecto. Creo que voy a dejarlo hasta aquí, hasta este 2007. Ya lo demás del texto miro a ver qué hago. El párrafo que hice desde el 2007 para dejarlo hasta ahí. Miren que aún me toca borrar más, borrar más. No puedo dejar es que deje el rojito ahí, que no quede nada de rojo. Parece sí, bastante texto, ahí creo que ya. Más todavía. Y por eso es como más recomendado ir pegando como pequeños fragmentos para que no nos pase esto. Ok, queda como mucho párrafo. Creo que ahí ya queda resuelto el tema. Listo. Entonces, miren cómo acabo de hacer pues esta pequeña composición utilizando, por supuesto, el adaptar un texto a una forma. ¿Listo? Les doy tiempo para que lo hagan. Que se estén siguiendo el ejercicio de forma juiciosa. No sé si tengan preguntas. Profe, tú dijiste que también nos ibas a explicar lo de cómo hacer para que un texto quede de manera curva, pues para que no Correcto. fuera... Entonces, sí, por favor, al final de la clase. Claro que sí, para allá vamos. Para allá vamos. Hago una recapitulación, chicos. Miren, si quieren presten atención aquí. Eh, primero, cuando yo tengo un texto de párrafo, como este, y yo creo una caja de texto, pegan, y ustedes notan que les aparece una cajita roja, ya saben que dan clic, tienen que tener mucha puntería, ahí donde está el cosito, acá, epa, y eso, casi que no. Y si ustedes crean, con un clic se les va a crear una columna con las mismas características, ¿vale? Eso fue lo primero que hicimos. Luego, acaba de mostrarles que podemos adaptar textos a formas. Entonces voy a crear varias formas. Miren, por ejemplo, esta y esta. Si yo selecciono aquí el texto, la herramienta texto, y se paran sobre un trazado, miren que él automáticamente les va a asignar eso. Por supuesto, el texto sigue oculto porque no, esta área no es suficiente para mostrar. Entonces, si yo le doy más, aquí nuevamente con puntería, y se les vuelve a presentar esto, en vez de darle clic por fuera, le pueden dar clic a otro nuevo trazado y él se les va a adaptar a esa nueva forma. ¿Listo? Entonces, mira, aquí tengo esto, esta es la continuación de esto, incluso ahí me aparece más. O sea que si yo quisiera crear un texto, por ejemplo, en forma de triángulo, aquí lo puedo continuar. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo se va relacionando? Por supuesto, lo que estoy haciendo es una locura porque sería algo muy difícil de leer, pero pues es para entender la mecánica de lo que acabamos de hacer. De esta manera ustedes no tienen que estar jugando ahí eliminando párrafos y todo eso, sino que directamente y pueden copiar como les acabé de mostrar aquí, no van agregando más información, más y más, y ya pues ustedes determinan lo que necesitan hacer. Ahora vamos a ver lo que preguntan, que es yo quiero que un texto siga, por ejemplo, sea curvo, ¿no? Como los textos que encontramos en algunos elementos que se llaman los bullet points. Ya les muestro, por ejemplo, bullet points.
joven, 100% natural. Como botones. Miren, como, exacto, este es como el ejemplo que quería mostrarles. Entonces miren que algunos textos nosotros los encontramos que no están totalmente sobre una línea horizontal, perdón, sino que tienen una diagonal o incluso están a través de un círculo. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces vamos a inventarnos un pequeño bullet que esté relacionado con la temática, que diga juega de manera responsable, ¿ya? O como juega, pues suena redundante, juega videojuegos de forma responsable, podría ser. O sea, un gamer responsable, no sé. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces sería eh, gamer responsable y aquí sería como que cuida tu salud, ¿no? Puede ser, como que cuida tu salud y por debajo diga juega de manera responsable. Se me ocurre así, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a crear la palabra y esto dónde lo vamos a poner, vamos a ver dónde puede caber. Ya nos quedamos sin espacio. Entonces creo que podríamos hacerlo en aquí. Voy a poner esto pequeñito. Voy a restarle tamaño acá. Menos interlineado. Y por aquí voy a crear mi bullet. Que va a decir juega responsable, y todo lo demás, lo que les acabo de decir. Bueno, entonces chicos, cuando ustedes quieren que un texto se les adapte a un trayecto, lo primero que hay que hacer es el trayecto. Entonces, un ejemplo. Miren, con la herramienta pluma voy a crear una ola. Así puede ser, miren, pam. Perdonen que está con relleno. Entonces tengo esta silueta, ¿sí lo ven? Y yo quiero que el texto, prum, se adapte a esta figura. Voy a mejorar un poquito la proyección aquí de la curva. Y acá entonces con la herramienta texto, creo que si me paro aquí ya lo hace. Sí, miren lo sencillo que es. A pesar que hay una herramienta aquí que se llama texto, herramienta texto entre ellos. Miren que todas las que he mostrado también tienen su propia herramienta, sino que pues simplemente acercándonos a la forma, él supone que lo vamos a hacer. Esta es la que hicimos ahora, para el caso de los controles, ¿vale? Esta es la del texto en trazado, que podrían activarla, y pues ustedes al dar clic se van a dar cuenta que aquí pueden colocar el mensaje, entonces que podría ser juega de forma responsable, juega de forma responsable. Miren que pasa lo mismo, se quedó corta porque la línea llega simplemente hasta ahí. Entonces, si eso llega a ocurrir, pues bueno, tienen que prolongar la línea. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que es dinámico. Miren que hacia donde ustedes cambien el texto, por supuesto, va, va a ajustarse. Listo, hagan la prueba entonces con cualquiera de los elementos y ya vamos a hacer entonces el bullet. Simplemente es tener dibujada una, una línea y eso puede servir pues ya para elementos creativos de lo que ustedes estén haciendo, ¿no? Por ejemplo, si tienen un contenedor en forma de ola, ¿no? Ahí podrían agregar. Entonces vamos a hacer el bullet, que ya se me olvidó lo que había dicho. Creo que era eh, por tu salud, más bien por tu salud, juega responsable, ¿cierto? Entonces, la primera palabra por tu salud, eh, vamos a hacerla utilizando, a ver, démosle una forma ovalada, puede ser, que con la herramienta pluma, perdón, va a crear una media, como una media curva, una tangente. ¿Listo? Creemos una tangente así como esta.
como si fuera una entidad, como una entidad, nos estamos inventando una entidad en pro de, de la salud del uso indebido de los videojuegos, por así decirlo. ¿Ya? Como si fueran alcohólicos anónimos o algo así, yo qué sé. Simplemente es una idea, no existe. Pero que puede servir como simbolillo que se ponga en, no sé, en carátulas de artículos de videojuegos, se pueda colocar en las carátulas algunas de los videojuegos. ¿Qué más? Listo, entonces vamos a crear aquí la palabra, herramienta adaptación a texto. Miren que si la quieren la ponen, o con la herramienta texto, si ustedes seleccionan el trazado, él va a entender que se va a colocar en la parte de arriba. Porque en el caso de acá se pone en la forma? Porque es una silueta completa, o sea, porque tiene forma. Recuerden que una cosa es un trazo como este y otra cosa es una forma. La forma es lo que nosotros creamos aquí, que es continuo. Entonces, voy a crear aquí, vamos a colocar juega responsable. Así. Y vamos a buscar una tipografía de pronto más robusta. Esta Impact, creo que está bien. Y ahora, miren que cuando nosotros creamos estos trayectos, hay unos controles. ¿Vale? ¿Y cuáles son los controles? Si ustedes se paran, se van a dar cuenta que hay un control acá en la parte superior, hay uno aquí en la mitad y hay otro acá. Este que están viendo aquí es el inicio. ¿Desde dónde quieren ustedes que el texto inicie? Por defecto, él arranca pues desde la línea, desde el primer vector, desde el primer nodo, perdón. Pero ya si yo quiero moverlo, se paran aquí en este puntico como de esta línea que está acá y pueden manipularlo simplemente corriéndolo. Bueno, con mucho cuidado, ¿no? Y con puntería. Aquí donde aparece, miren que ahí pueden moverlo. Y de esta manera lo puedo centrar. El texto muchas veces puede ir interno, entonces con esta línea que está aquí, yo puedo bajarlo, ¿vale? Y de esta manera, pero pues en este caso no lo estamos haciendo. Simplemente vamos a colocar aquí el juega responsable. Ahora vamos a colocar un círculo para que el texto siga el trayecto. Aquí sí tenemos que utilizar la herramienta porque él va a interpretar, vamos a ver, voy a quitar el relleno, a ver si él lo hace. No. Aquí sí toca, cuando tenemos una forma cerrada, utilizar la herramienta texto en trazado. Y de esta manera, entonces, es vital el punto inicial que vamos a colocar, ¿no? Que va a colocar eh, por tu salud, eh, o fomentamos, más bien, fomentamos el uso de videojuegos de forma responsable. La referencia que siempre tengan esto, aquí puede ir algo, bueno, ya más o menos va quedando. Fomentamos el uso de videojuegos de forma responsable. O más bien, no tanto texto, fomentamos no. Utiliza videojuegos de forma responsable, mucho mejor. Utiliza videojuegos responsablemente. Más corto todavía. Listo. Y voy a jugar con otra tipografía. Es así. Y ojo que el texto, como les decía, si ustedes lo quieren mover, aquí tienen los controles. Tengan en cuenta entonces lo que están moviendo acá.
Aquí es vital la puntería, muchachos. Si no la tienen, tienen que probar varias veces. Miren, aquí estoy en la línea de inicio que me permitiría a mí mover el texto, por ejemplo, hacia la parte de acá, ¿no? Entonces voy a más bien a dividir la palabra. Utiliza videojuegos. Esta. Y esta palabra voy a cortarla. Voy a llevarme como si no la hubiera escrito. Simplemente en la parte de arriba vamos a colocar utiliza videojuegos. Grande y lo pongo aquí para que quede en el centro. Y ya con la herramienta nuevamente texto en trazado, aquí me toca hacer otro círculo. La verdad me toca hacer otro círculo por cada línea de texto tengo que hacer un círculo. Y en este caso yo quiero hacer un texto que sea, en vez de estar por encima, que esté interno. Entonces para hacer eso, no es más que utilizar los controles. Miren, me los llevo para la parte de acá, de abajo. Y con esta línea que está en la mitad voy a subirlo. Y hay muchas cosas, chicos, que ya toca explorar, ¿no? Ya esto es como cuando se están haciendo precisamente logotipos o este tipo de elementos, donde empieza pues a jugar un papel importante todos estos controles. Pero ya es parte de lo que va a ser el estudio independiente, que pues por supuesto ustedes van a tener que estar haciendo en cada uno de sus trabajos y de sus proyectos. Entonces miren que de esta manera yo puedo trabajar lo que son pues formas circulares utilizando por supuesto los textos. Voy a utilizar aquí como un círculo de referencia, un color que se noten. Lo voy a bloquear, simplemente aquí ya juego con el tamaño de los círculos para que quede más o menos centrado. Y este lo puedo agrandar un poquito más, así. Utiliza videojuegos responsablemente. Voy a cambiarlo a mayúsculas. Miren que hay una opción de cambiar directamente a mayúsculas, ¿no? Sin dar tanta vuelta. Está en la herramienta texto. Utiliza videojuegos responsablemente. También voy a cambiarlo a mayúsculas. Listo, y creo que, bueno, ahí ya más o menos quedando, ya viene pues lo que es pulirse un poco más. Aquí yo podría colocar que esto sea negro, que sea de contorno, que tenga un trazo grueso. Puedo duplicar aquí, la mitad. Podría crear como ese contenedor que vimos al comienzo, que era como así. Hacer un poquito más rápido, pues ya para que simplemente ustedes... Ah, miren que aquí podríamos hacer como la olita, como para mostrar también el ejemplo que les mostré. Es como que así, de pronto me gusta más, ¿no? Y acá pues ya ajustamos. Obviamente pues hay que tomarse el tiempo de pulirse bien, de que quede organizado. Vamos a poner esto negro. Y voy a tirarme este texto, vamos a ver, para el fondo. Y este texto pongámoslo blanco. No, quedó terrible. Entonces más bien lo hago. ¿Vale?
Es más recomendado primero hacer como la forma, ¿no? Y luego sí explorar las opciones. Ah, pues el contorno siempre darlo para que sea más fácil. Y vamos a ver. Aquí, pan. Y ahora con los nodos de este, puedo ajustar aquí. Listo, y por último, ya pues recursos que hemos utilizado en clase, me voy a Flat Icon y voy a buscar algún icono relacionado con los juegos y si lo puedo colocar aquí. Pero ya creé una comunidad de juego responsable. Este está chévere. El cubito podría servir. ¿Qué otro hay por acá? Debe ser video games, ¿no? Este también hay jueguitos didácticos. Este qué tal sería chévere, ¿no? Siempre hay que analizar también lo que estamos haciendo para... Quiero colocar algo acá, entonces sería más bien como en la parte de aquí. Este lo puedo colocar más pequeño y acá pongo la consolita. Voy a irme por este que está chévere, por este. Entonces simplemente acá, SVG, así como ya lo hemos hecho. Game SVG, voy a cargarlo acá, colocar, descargas, games, y pongámoslo por aquí en algún lugar. Games. Ahí como que se entremezclan juegos. Y acá pues esta voy a tener que ponerla más pequeñita. Y listo, miren. Crear un pequeño bullet de forma rápida de juego responsable. Y ya, pues por último lo pongo acá. Ah, bueno, el color no me dio. Ah, bueno, entonces hagámoslo así, con otro círculo aquí más grande. Bueno, aquí tenemos una herramienta de alineación que es esta, ¿no? Que me alinea todo al centro. Pero porque hizo esto, vamos a ver. Si ahí queda mejor y ahora sí. Y pongámosle a esto contorno blanco también. Ahí queda bien. Agrupo y ahora sí ya. Acabo de crear aquí un pequeño bullet y una campaña de jugar responsablemente para que no nos prohíban tampoco a nosotros jugar los fines de semana. Pues, está pasando a los chinos, aparentemente. Listo. Entonces, simplemente, pues para un ejemplo, por citar un ejemplo de los casos en los que uno requiere eh, hacer esos ajustes en texto, también hay, digamos, otros que están enfocados a los efectos de deformación,
¿ya? También aquí en texto van a encontrar, por ejemplo, bueno, en términos generales, digamos que pues ahí alcanzamos a ver algunos de los usos que se le hacen en la parte editorial. Considero que el tema de las columnas y el tema de adaptar los textos en las formas es un recurso que pues, a ustedes les va a servir mucho, sobre todo para la parte de la ficha técnica, ¿no? O incluso también para la parte creativa, porque yo puedo hacer un juego entre letras de distintos tamaños y por supuesto, eh, hacer las composiciones. Recuerden que la tipografía, chicos, recuerden que la tipografía, ustedes convirtiéndola en trazados, se les convierte en una forma. Y de esta manera ustedes pueden jugar con las múltiples figuras que se pueden armar. ¿Ya? Pueden soldarlas. Es como les mostré ahora. Miren, ahí está soldado. Pueden hacer recortes. Tal que decía yo necesito un pedacito nada más. Entonces listo, ponemos aquí y elimino menos el frente y solamente me quedo con esta parte y lo puedo colocar aquí para elementos de composición que sabrán ustedes en qué momento les pueden ser útiles. Miren que al final son elementos creativos, ¿no? Pongo esto arriba, esto al fondo con transparencia y estoy creando una trama, una especie de fondo, un background. ¿Ya? Entonces aprovechen esas posibilidades que les da la tipografía para hacer sus composiciones. Bueno, y bueno chicos, ya pues ustedes el trabajo que van a presentar lo pueden presentar aquí desde Illustrator, pues porque pueden hacer Zoom y nos van a contar pues su trabajo, cuál es la fuente, quién es el tipógrafo, cuál es el contexto, cuál es su anatomía. Y por último, cómo pueden guardarlo para entregarlo en el Classroom, que es más un formalismo, porque la evaluación yo la voy a hacer en la presentación que ustedes van a hacer. Ustedes van a tener que sustentar su trabajo, o sea, nos van a presentar a la clase su trabajo. Yo puedo guardar esto, guardar como un archivo PDF. Y de esa manera estoy creando un archivo digital. Voy a crear un demo, esto no lo voy a guardar, simplemente aquí en el escritorio, guardar. Él les va a hacer unas preguntas ahí de rutina, pues como no hemos hecho nada extraño, guardar PDF y ya está. De todas formas se los voy a compartir por aquí, por el grupo, para que tengan presente, pues bueno, el ejercicio que hicimos hoy y de pronto lo puedan aplicar en, no sé, en el trabajo que estén haciendo o algo que tenga que ver con los párrafos, como tienen que igual trabajar con información. Entonces, para que ustedes puedan hacerlo de igual manera. Regálenme un segundo, entonces voy a hacer el llamado a lista y les voy a compartir, por supuesto, esto que acabamos de hacer aquí. La demo. Y miren que Illustrator puede ser utilizado como una herramienta para realizar este tipo de piezas editoriales. Simplemente es creatividad, diagramación. Si todavía están confundidos con el tema de la diagramación para lo que están haciendo, miren muchas referencias, miren páginas de revistas, sí, pues obviamente que involucren temas de diseño, de arquitectura, videojuegos. La mayoría de revistas siempre tienen diseñadores editoriales, entonces ellos utilizan estos recursos, ¿no? Las formas que se pueden generar. Miren hoy lo que hicimos con los controles, ¿no? Respetamos el área para que se vea en la mitad y eso no perjudique para nada la lectura. Bueno, chicos, llamaré a lista y daremos por terminada la sesión del día de hoy. Faltan 3 minutos, creo que es tiempo apenas suficiente. Regálenme unos minuticos más. Hoy estamos a 1 de septiembre. Andrés Felipe Acosta, Presente, profe. Juan Fernando Aldana, Presente, profe. Andrés Felipe Aristizábal, Presente, profe. Andrés Bonilla, Presente, profe. Mauricio Escobar, Presente.
Joseph Castro, Presente. Sebastián Escobar, Presente, profe. Sergio Gómez, Presente, profe. Alejandro Gómez, Alejandro Gómez Conde, Andrés Felipe Hidalgo, Presente, profe. Juan Camilo Hidalgo, Presente, profe. Víctor Irragorri, Presente, profe. Rafael Llanos, voy a mirar por un momento el chat. Está, bueno, Gerson López, Presente, profe. Elmer Lozano, Veo una pregunta ahí en el chat, vamos a ver si alcanzamos a responderla. William Mosquera, Presente, profe. Juan David Ortega, Presente, profe. Juan Camilo Ortegón, Presente, profe. Juan Felipe Pavón, Héctor Romero Presente, profe. y Kevin Zambrano. Presente, profe. Listo, repito quienes no contestaron. Alejandro Gómez Conde, no contesta. Rafael Antonio Llanos, no contesta. Elmer Lozano, no contesta. Y Juan Felipe Pavón, no contesta. ¿Ok? Bueno, por aquí hay una pregunta que quedó suelta. Profesor, ¿cómo hizo para colocar el texto por fuera del círculo? Recuerda que si estamos adaptando el trayecto, tienes unos controles. Esos controles te permiten mover la posición del texto y hay uno que está en toda la mitad, que si tú lo paras te permite entre adentro y afuera, o sea, entre la parte externa o la parte interna. Todo lo haces desde los controles que te da la herramienta de adaptación al texto. ¿Listo? Es una respuesta que le hago a Joseph. Y ya, cualquier duda que tengan, muchachos, pueden buscar puntualmente texto en trayecto en Illustrator y encuentran un tutorial que les muestra. De pronto miren los que sirven también con deformadores, que ustedes cogen una forma y la letra se les adapta. Ese también es muy interesante. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, nos vemos el día viernes. Recuerden que deben presentar el trabajo en el horario de la clase. Esas fechas son impostergables. En el transcurso de la semana van a estar recibiendo las notas de los otros ejercicios. Y la próxima clase, en la primera hora, o sea, la primera hora se nos va probablemente un poquito más en la presentación de esos trabajos. Y si alcanzamos, empiezo a hacer socialización de notas la próxima clase de una vez. Bueno, donde les doy las notas que van a tener en el corte. Y es probable que eso nos tome entonces también un fragmento de la clase del próximo miércoles. Pero siempre hago ese ejercicio para que ustedes conozcan su nota antes de subirla al sistema y así pues no tengamos ningún tipo de dudas sobre esa calificación. Entonces, bueno chicos, que pasen un feliz resto de día. Nos vemos entonces el viernes. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Profe, Chao, muchachos.